Pues muy buenos días. Bienvenidos hoy, bienvenidas al tercer y último día de este simposio sobre barroco y modernidad. Hoy comenzamos la sesión con Agustín Palomar. Agustín Palomar es profesor de secundaria en el Instituto de la Maestranza de Granada. Es profesor asociado en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Granada, licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y doctor en Filosofía por la Universidad de Murcia. Profesor de Filosofía y Lengua Castellana y Literatura en Educación Secundaria. Como profesor asociado de la Universidad de Granada, imparte docencia en la Facultad de Filosofía, también en la de Bellas Artes. Sus intereses filosóficos, tomando como trasfondo la fenomenología, giran principalmente en torno a la filosofía política, la estética, la filosofía de la educación y recientemente la filosofía. Hoy nos hablará sobre Gracián en una conferencia titulada Ethos barrocos y utilidad en el político de la. Pues la palabra, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a los que estáis aquí por venir y gracias también a los que están en el otro lado, ¿no? escuchando y estando presentes. Quisiera también dar las gracias a los que habéis trabajado más de cerca para hacer esta jornada posible y quisiera decir también que mi acercamiento a este texto de Gracián, al texto del político, pues se lo debo a Elena Cantarino, que nos dio un curso de doctorado en Murcia sobre Gracián. Entonces, en aquel momento hice un trabajo sobre este texto y ella me animó a seguir profundizando y trabajando. Entonces, bueno, pues aunque este texto poco tenga que ver con aquel otro, sin embargo, sí recoge, digamos, el espíritu fundamental de profundizar en un texto que considero central en el pensamiento político. Bueno, entramos... ¿Sí? Bueno, entramos en materia. Quisiéramos plantear la cuestión de la relación entre ethos barroco y ethos político. Para ello partimos de la siguiente apreciación. Aquí no se trata solamente de que el ethos barroco, como el carácter propio que define lo barroco, determine un modo de constituir lo político, sino que lo político mismo, en tanto que aquello en lo que habría de constituirse una sociedad, viene a determinar el carácter mismo de lo barroco. O dicho de otra manera, que sea lo barroco no es algo que pueda decirse al margen de lo político. Y por ello, de la misma forma, cómo está configurada de facto políticamente una sociedad, habría que preguntarse de qué modo habría estarlo de jure, es decir, aquí éticamente. Pues bien, en el barroco esta configuración política tiene la forma de una monarquía y en ella se hacen presentes las tensiones internas, los logros, pero también los incumplimientos de una determinada comunidad histórica. Por ello nuestro trabajo, centrado fundamentalmente en la propuesta graciana, atenderá al desafío que supuso para el pensamiento político barroco la constitución de una comunidad política que históricamente se conformó como la monarquía hispánica. Para Gracián, como veremos, una de las claves que han de operar en la constitución del ethos político está en el modo como rey y monarquía han de ajustarse, pues solo desde este ajuste puede hablarse de una república lograda o feliz, esto es, constituida en mayor o menor grado como comunidad política. Gracián responde idealmente a la pregunta de qué constituye el ethos del monarca como el que lleva en sí la responsabilidad y la tarea de hacer buena a una república. Pregunta esta que se concreta en esta otra, cómo ha de ser la primera de las instituciones políticas de la monarquía para que sea posible un buen gobierno. Por tanto, la cuestión de lo político señala a un político, Fernando el Católico, como el que supo llevar preferente y efectivamente la cuestión de la política a la cuestión del gobierno. Montaner Fruto, siguiendo a Maraval, en este sentido ha dicho lo siguiente. Así pues, para Gracián, la política no es un saber histórico o jurídico sobre la naturaleza y formas del poder, sino una disciplina práctica centrada en los modos de ejercitarlo sin perderlo. Ahora bien, Gracián, remontándose a la tradición clásica, entenderá que para el orden práctico de la razón no puede exigirse la misma exactitud que para la razón teórica o científica. Las demostraciones sobre las cuestiones éticas y políticas no pueden alcanzar el mismo grado de rigor, Acribés dirá Aristóteles, que las que giran en torno a la ciencia y que tienen su modelo en lo analítico.
Por esta razón, ya para Aristóteles, en los asuntos prácticos hemos de servirnos del carácter ejemplar de quien encarna una virtud. De este modo dirá Aristóteles, y cito, en lo que más se distingue el hombre bueno es en ver la verdad de todas las cosas siendo como el canon y medida de ellas. El hombre bueno en su ejemplaridad es canon y medida de las cosas. Ahora bien, este carácter ejemplar en la investigación teórica se nos muestra como el tipo de hombre bueno. Allí donde las demostraciones no tienen el rigor de los razonamientos científicos, cabe describir el eidos de lo que se nos muestra ejemplarmente. Gracián presentará la figura de Fernando el Católico como el canon y la medida del político que exige la monarquía hispánica. Por tanto, no hemos de ver en su escrito una descripción concreta o una biografía política del rey, sino más bien un esquema ideal del buen político, del buen gobernante. Ya en la censura que abre el texto graciano, Juan Francisco Andrés de Uztarroz, poeta culterano, cronista de Felipe IV y amigo de Gracián, habla del escrito de Gracián como un dibujo, descripción del monarca en el que se pretende hacer eternas las memorias de Fernando el Católico, mostrando, dice, la idea del rey. La pretensión de Gracián estará justamente en hacer aflorar ese carácter ideal del monarca, de tal modo que ese dibujo, sacado de los azares del momento, pueda ser visto en su carácter ejemplar para todo otro monarca. Este mismo carácter ideal está también presente en la censura del doctor Pedro de Abella que antecede a la nombrada. Allí se dice que la lectura de la obra graciana, cito, podrá servir de ejemplo a los príncipes y de idea a los mayores monarcas. Servir de idea, es decir, que la presentación que se hace en el texto del monarca quiere decir que ha sido esquematizada en la escritura para poder ser ofrecida en su carácter paradigmático. Ahora bien, como corresponde a la escritura barroca, ya se nos dice en el texto de esta segunda censura que esta descripción del eidos del gobernante resulta del contraste con la descripción también esquematizada de otros príncipes. La metáfora de la pintura como escritura es aquí cabal, pues en los contrastes de unas figuras con otras emergerá la figura central del monarca en diferentes lejos y distancias. Y de tal modo que en esa relación entre figuras, viéndose la mayor y las menores, puede haberse igualmente el lugar preeminente de la figura central. Por ello, en el elenco de tan numerosas figuras nombradas en Gracián, las habrá más cercanas y más lejanas, dibujándose así cual pintura barroca en su dinamismo y profundidad la figura principal. Pero el texto deja ya claro en el siguiente sintagma, después de este primero, que hace referencia a la composición de esta pintura, donde la iluminación de una figura surge del contraste con las sombras de otra, aquello que es objeto de esta descripción, las virtudes y delicios. Es decir, la figura que finalmente traza la escritura de Gracián es la de la excelencia del monarca en relación a las virtudes y puntos débiles de las demás figuras. Ya antes del texto de Gracián prefiguramos que la talla política de Fernando el Católico se cincela con el trabajo de la virtud. La cuestión del ethos político se resolverá para Gracián en términos principalmente de virtud. El monarca en su carácter ejemplar alumbra el contenido teórico de la virtud, pero también la fuerza o vis que ha de acompañar a este ejercicio que es visto ya desde el comienzo como un ejercicio de dominio, bien de sí mismo, bien de los otros. La tesis de Gracián es que para el gobierno de los otros es necesario el gobierno de sí mismo. El ejercicio de dominio sobre los otros requiere del ejercicio de dominio sobre sí. En Gracián se eleva la figura del monarca como aquel en el que ha quedado reunidas todas las prendas, aquel en el que el destino ha procurado los mayores favores, aquel en el que la fama ha colmado de aplausos. La imagen que ofrece Gracián es la de Fernando el Católico como el claro sol que brilla por encima de todos los demás monarcas y por tanto como aquella atalaya desde la que puede divisarse cuantos le sucedan. Dicho de otro modo, Fernando el Católico es el príncipe a cuya sombra puede cualquier otro príncipe cobijarse. La imagen del sol es importante aquí, no solo porque desde Platón venga a nombrar aquello desde lo que se irradia claridad en los asuntos de cualquier república, sino porque es el símbolo que pone en el pensamiento la cima desde la que se nos vuelve visible la oscuridad. El brillar del sol no es solamente aquello que da paso de la noche al día, sino aquello que hace posible ver que hay oscuridad en la noche y que no hay, en ciertas ocasiones, claridad en el día. La figura de Fernando el Católico como aquella luz que brilla para la noche de los tiempos es la que mejor hace posible ver las debilidades o delicios de otros príncipes.
Fernando tuvo la suerte, ha escrito Aurora Ejido, de ser el sol reinando en su creciente, síntesis arquetípica del héroe perfecto, sapientia et fortitudo, o como dice el jesuita, cabeza y puño, saber y valor, arma y ledes, y memoria viva de los mejores políticos de la historia. Ahora bien, el ethos político de cualquier monarca que quiera encontrarse entre los mayores no solo ha de tomar en su carácter paradigmático a la figura de Fernando el Católico, como una figura ideal, modélica, que nos muestra el tipos del buen gobernante. También ha de mostrarlo en su carácter arquetípico, esto es, en su carácter de modelo primero u originario al que siempre cabe volver. Toda refundación de la República ha de tener en su horizonte la fundación originaria de la misma, a la que pertenece de suyo la reapropiación de los principios éticos con los que se forjó su nacimiento. El tipo ideal de buen gobernante para cualquier república se retrotrae preeminentemente a aquel que dio origen a la misma. Pues bien, ese es el ethos mismo de la fundación que lleva en sí, en tanto que origen, un trasfondo mítico desde el que se origina un inicio determinado, el que Gracián hace relucir en el comienzo mismo de su texto. El exordio quiere ser también a su modo origen y fundación del texto mismo, principio a partir del cual discurrirá su escritura, su lectura. El origen debe ser nombrado de tal manera que en él pueda verse la excepcionalidad con la que se da comienzo a algo nuevo. El origen es aquí Argé, que expone el prototipo de monarca con el que se inicia el acontecimiento que funda la historia de la monarquía hispánica. Y así, solemnemente, comienza Gracián. Opongo un rey a todos los pasados, propongo un rey a todos los venideros. Don Fernando el Católico, aquel gran maestro del arte de reinar, el oráculo mayor de la razón de Estado. Sin mediar introducción alguna, el texto propone la figura del monarca a todos los reyes venideros, desde la oposición a todos los pasados. Fernando el Católico irrumpe así en el texto como aquella figura que en el arte de reinar marca un antes y un después, que emerge de la historia y que se proyecta como modelo para los tiempos futuros. La excepcionalidad del rey viene marcada por su función en la historia, la cual sobreviene al tiempo presente de la escritura para ser proyectada como modelo para futuros príncipes. No se trata por ello en el principio de una comparación, ni siquiera se trata de situarlo en una gradación máxima en cuya cúspide estaría Fernando el Católico. No. En el principio del texto y de la historia se presenta a Fernando el Católico como el que se opone a todos los reyes del pasado. Por esto, aunque como se ha señalado el juego lingüístico se sitúa en el campo semántico entre opongo y propongo, que derivan evidentemente de pongo, el peso de la oración se hace rotunda en la afirmación con el pronombre todos, pues no hay comparación alguna entre este rey y los pasados. La excepcionalidad de Fernando emerge precisamente de esta oposición radical, en la posición que nace de la radical oposición, la que hace proponer este modelo de gobernante para todos los venideros. Sostengo de este modo que así es como Gracián quiere mostrar la figura del monarca como arquetipo de todo gobernante futuro. Solo en tanto que se opone a todos, puede igualmente proponerse a todos. Haciendo emerger de este modo la figura política de Fernando el Católico, Gracián puede exponerla como aquella a la que una mirada desconcertada en tiempos de crisis puede retornar. Esta maestría del canon se ofrece ya desde el comienzo mismo del texto como la respuesta más certera a la cuestión fundamental de la época, la de la razón de Estado. Que la figura del rey sea la respuesta a esta cuestión no significa que en ella esté ya dado el detalle de todo lo que cualquier rey venidero tiene que saber. No da en este sentido la descripción de esta figura ni un vademecum para gobernar, ni tampoco un conjunto de principios filosóficos, políticos y teológicos a partir de los cuales pueda deducirse lógicamente máximas para el gobierno, ni tampoco puede deducirse de ella un conjunto de leyes con las que se puede construir, organizar y mantener un Estado. Por ello, para nosotros, aunque ciertamente el texto pueda ser leído como una exposición en la que se ofrecen enseñanzas prácticas para el arte de navegar en política, también ha de serlo como un texto programático, donde se expone el carácter propio del príncipe como aquel que puede excepcionalmente fundar una monarquía y, por tanto, como aquel modelo primero que dejó en franquía el modo como ha de actuar todo verdadero príncipe. Reviste por esto, el texto en su inicio y en su trasfondo un carácter oracular, como respuesta a requerimientos y dudas en el arte de gobernar. Este carácter se reitera unas líneas más adelante,
cuando Gracián, hablando de la mala escritura del rey Fernando, nos diga que es oráculo dos veces, una por la dificultad misma de la lectura de su texto, otra por lo profundo de su pensamiento. Pero, y expresión de Gracián, los deformes caracteres del monarca, sin embargo, dice, están llenos de espíritu, pues en el carácter arcano de su escritura está granado lo más profundo de su pensamiento político. No es difícil suponer en esta intertextualidad implícita para nosotros entre el texto de Gracián y aquellas noticias que el propio Gracián encuentra del monarca de su propia y real católica mano, que se cruce la referencia y que finalmente sea la escritura del texto graciano la que se nos muestra como una verdadera, como verdaderamente profunda por su arcanidad. Y es que, como dice Aurora Ejido, uno de los fundamentos ideológicos del político es la de la ocultación literaria. En esta ocultación, ciertamente, tiene mucho que ver la propuesta de un rey como el arquetipo de todo rey, lo cual solo es posible cifrándolo en la escritura como un arquetipo que emerge en lo más arcano del tiempo y que la lectura propia tiene que desvelar descifrándolo. Pues bien, es desde este ethos arquetípico desde el que el propio Gracián hace emerger los pilares en los que se arraiga la monarquía hispánica. Y cito, fundó Fernando la mayor monarquía hasta hoy en religión, gobierno, valor, estado y riqueza. Luego fue el mayor rey hasta hoy. La fundación política atañe de este modo a todo aquello en lo que un sistema político ha de echar sus raíces: la religión, la prosperidad económica, las instituciones de gobierno y la fuerza y firmeza. Gracián es consciente de que al hacer emerger así la figura del monarca, al mismo tiempo la sumerge en las narraciones literarias que nos hablan de los orígenes como los tiempos donde los contornos de los lugares de los hombres, los de los dioses y los de los héroes se pierden en la oscuridad de la noche, hasta tomarse como invenciones de la épica y no como veraces narraciones de la historia, los prodigios hechos de los fundadores de los imperios. Sus prendas fueron tan grandes, tan excepcionales y tan poco comunes que fueron tomados como dioses por los suyos y como héroes fabulosos por los extraños. Los suyos la imaginaron más que hombres, dice Gracián, hasta inaugurarlos en dioses. Los extraños, echando por otro extremo, los tuvieron por héroes fabulosos. Y esta desmesura, que requiere toda verdadera fundación, llamada a perdurar en el tiempo, solo puede ser entendida como un destino arcano indisponible que se encarna en el ethos del fundador. Las principales de estas heroicas prendas, sentenciará Gracián, son antes favores del celestial destino que méritos del propio desvelo. Ahora bien, obsérvese que el texto citado en la conclusión a la alusión a Ciro II como fundador del imperio de los persas y a Rómulo como fundador de la monarquía romana. Tanto lo narrado sobre Ciro por Jenofonte en la Ciropedia como la leyenda sobre la propia fundación de Roma narrada por Tito Livio, aunque pudieran ser tomadas por libres invenciones, ejemplifican cómo el propio valor junto a la capacidad y la fuerza operan en este fondo de los orígenes en la constitución de los grandes imperios. A este respecto dice Gracián que de la mano de Jenofonte nació la descripción de un monarca perfecto que fue padre por su propio valor del imperio persa, y a Rómulo le ascribe la virtud de la fuerza contenida ya en la escritura de su nombre, que dio lugar a la fundación de la monarquía romana, la cual se tomará en nuestra tradición como prototípica a su vez de toda verdadera fundación política. Pues bien, el texto de Gracián es internamente rico en estas alusiones, pero de fondo plantea que por una parte, como hemos visto, esas prendas heroicas no son resultado del propio esfuerzo, sino más bien de los favores del destino. Y sin embargo, al mismo tiempo, ya estos ejemplos muestran que estas virtudes no son algo simplemente dado por el destino, sino algo conquistado por el príncipe para sí mismo. El ethos de los fundadores no está en haber sido agraciados solo con dones naturales, ni el estar destinado por herencia a esa tarea, sino una obligación interna de hacerse a sí mismo, conforme a la dignidad requerida para llevarla a cabo, no solo según la posición social ocupada, sino sobre todo según el esfuerzo exigido para alcanzarla. De Ciro dirá lo siguiente: hízose rey, que pudo sobre la corona de los méritos fabricársela de diamantes. Y de Rómulo, que fue tanto cuanto menos comenzó de menos. Por tanto, el ejercicio de hacerse a sí mismo, de ser aquello que ha de llegar a ser, donde tan importante es la educación del príncipe, viene conjugado con el favor del destino, pero también cabe decir que el destino ya se hace presente en aquello que lleva en sí la obligación para ser lo que se exige ser.
El trabajo sobre sí es preparación a favor del destino. Por último, obsérvese que el texto aquí nombra el destino, porque los ejemplos aducidos aún no hablan de reyes cristianos, pero en los parágrafos siguientes, Gracián desarrollará la misma idea de las fundaciones políticas, no ya dentro del paganismo, sino del cristianismo, concretamente con los ejemplos de los imperios romanos de Occidente, de Oriente y de los fundadores de los reinos católicos en la península, los cuales son vistos en este carácter arcano como verdaderos geriones. Pero en el seno del cristianismo, ese fondo de los orígenes será comprendido en términos sagrados y el destino en términos de providencia, dice Gracián. Es la providencia suma autora de los imperios que no la ciega vulgar fortuna. La constitución de una comunidad política pasa porque los habitantes de un territorio se vean religados a ese origen común, el cual, perdido en el abismo de la historia, donde los principios dan la razón de ser a los inicios, habrá de ser recordado en una narración en la que lo común se funda en lo excepcional, donde los héroes dejan paso a los hombres, donde las gestas dan lugar a los hechos históricos, donde el poder que se resiste a ser adjetivado de un modo u otro en su carácter primero, da finalmente paso al poder político. El texto de Gracián, desde esta perspectiva, puede contemplarse como una narración sobre los cercanos, pero a la vez ya remotos, orígenes de la monarquía hispánica. Pero también, como insistirá Gracián desde las primeras líneas de su discurso, una vez constituida la fundación política, el problema es darle permanencia y con la permanencia estabilidad. La virtud que hace esto posible es la de la prudencia. La prudencia completa el valor de los orígenes. Gracián, justamente, después de escribir en torno a la virtud del valor en los principios, alude a la prudencia como la virtud en la que se establece y consolida lo que es ganado en el momento de la fundación. Con el valor, sentencia Gracián, se consiguen las coronas y con la prudencia se establece. La mirada al origen histórico tiene como horizonte la perpetuación de lo conseguido. Esta perpetuación de la fundación de la monarquía tiene carácter de universalidad, cabe decir aquí de catolicidad, pues toma forma históricamente en la proyección de los futuros príncipes cristianos. Si la fundación mira al pasado, su establecimiento al futuro. Concretamente, en las referencias internas del texto, Gracián apunta al futuro príncipe que estaba por llegar y al que dedicará el discreto, el heredero Baltasar Carlos, cuyo nombre ya remite a esa pretensión de la monarquía de extenderse por el mundo. Al modo cabalístico, cada una de las vocales de Baltasar, rey, dice Gracián, remiten a cada una de las 4 partes del mundo. Esta remisión al futuro príncipe Carlos, hijo de Felipe IV, de su primera esposa, es remisión de la monarquía hispánica al mundo. La figura central desde la que se proyecta esta pretensión de universalidad es la de Fernando el Católico. Es aquí, en esta pretensión, en la que está unido pasado y futuro, en el presente señalado, desde ese príncipe que ha de reinar, donde se hace presente el carácter absoluto del poder. Universalidad y absolutez son los 2 radicales del poder. De este modo, como ha señalado Pedro Cerezo, esta monarquía habrá de asumir el modelo, en términos jurídico-políticos, de la maiestas, a la que conviene más que el carácter del regnum, el del imperio. Pero el problema de esta exigencia de poder absoluto, que se extiende universalmente, se encuentra a priori con una dificultad no menor, que es la que hace verdaderamente relevante la virtud de gobernar, la interna diversidad y pluralidad dentro de ese gran espacio para ejercer un poder con vocación de imperio. En este siglo la pluralidad se predica de culturas, lenguas, costumbres, etc., pero también del ordenamiento jurídico y político, y lo que luego ya no será tan fácil a partir de las revoluciones liberales de las naciones. Pues bien, a esta situación plural de la monarquía hispánica se refiere Gracián en los siguientes términos. Y cito: los mismos mares, los montes, los ríos le son a Francia término connatural y muralla para su conservación, pero en la monarquía de España, donde las provincias son muchas, las naciones diferentes, las lenguas varias, las inclinaciones opuestas, los climas encontrados, así es como es menester gran capacidad para conservar, así mucha para unir. En contraste con la monarquía francesa, la cual ya partía de una homogeneidad de leyes, de semejanza de costumbres y de una lengua y de un mismo clima, es decir, de una homogeneidad en cuanto al orden jurídico, al moral, al lingüístico e incluso al geográfico, la monarquía hispánica, término por término, paralelísticamente, adolece de esa homogeneidad.
Aunque sean las condiciones naturales las que coadyuvan facilitando esa homogeneidad del Estado, las principales, evidentemente, se presentan en el orden del espíritu. El de las provincias, el de las naciones, las lenguas. A lo largo de la pretensión de la universalidad de la monarquía absoluta, el problema se presenta en cómo se ha de gobernar una realidad en la que brilla en el seno de las diferencias la ausencia de una unidad. No es nada fácil encontrar un equilibrio entre la pretensión de unidad que lleva en sí la pretensión de universalidad y al mismo tiempo la necesidad, incluso estratégicamente, de no suprimir, eliminar u orillar tal diversidad. Pues bien, esta cuestión será la fundamental de la configuración del ethos político como ethos de gobierno. Obsérvese que a cada uno de estos elementos que conforman tal pluralidad podría dar lugar a un tipo de unidad. La unidad de las provincias a la administrativa, la de las leyes a la jurídica, la de las lenguas a la lingüística, la de las costumbres, la uniformidad de formas de vida, la unidad de las inclinaciones, la unidad en un sentir, en torno a un sentir. Las virtudes del buen gobernante se harán valer procurando que la extensión geográfica de esa monarquía no menoscabe en sus manifestaciones principales la diversidad. El desafío para el gobernante estará en cohesionar esa diversidad dentro de una misma estructura política. Solo con la pluralidad no puede construirse jurídica y políticamente un Estado, pero tampoco sin contar con esa pluralidad. Por ello se requiere de una gran capacidad para, según qué circunstancia o momento, actuar de tal modo que la necesidad de unidad no destruya la pluralidad. En otros términos, sin un poder soberano se disolvería el propio Estado fundado, pero un poder soberano que orille toda diversidad también puede hacer peligrar la estabilidad del propio Estado, incluso porque se pierde el apoyo por parte de quienes conforman esa pluralidad. Aquí está la razón por la cual la cuestión de lo político desemboca necesariamente en la tarea práctica de un saber para el buen ejercicio de gobierno, y por ello la virtud que ha de seguir a la de la valentía en la fundación es la de la prudencia para su definitivo asentamiento, prudencia que en Gracián irá sazonada con el cariz de la sagacidad. Con el valor, dice Gracián, se consiguen las coronas, y con la prudencia se establece. Sobróle a Alejandro la braveza para conquistarla, y faltóle la sagacidad para establecer. Serán estas virtudes bien encarnadas en el modelo ideal de Fernando el Católico las que hagan perseverar el sistema político de la monarquía. Ahora bien, la cuestión del alcance del ethos político en Gracián y su firme defensa de una política dirigida hacia la virtud no se comprenderían bien sin tener en cuenta el impacto que procurará en la teoría política la virtud de Maquiavelo. Maquiavelo representará el desafío moderno al ethos político clásico en la naciente modernidad. Realmente no comprenderíamos bien la necesidad de la configuración de una república desde las virtudes éticas si esta pluralidad no tuviera en su trasfondo el carácter problemático de la constitución del ethos político. Efectivamente, la dificultad de la constitución del ethos de la comunidad política no está solo en la falta de homogeneidad de los pueblos, de las costumbres, ni siquiera en la diferencia de sus sistemas políticos, jurídicos, sino principalmente en la brecha que se abrió en la concepción clásica y cristiana de la política con Maquiavelo, pues con la doctrina política del príncipe se rompe esa tradición al fracturarse la unidad ético-política del ciudadano como individuo con su comunidad política y del individuo y su comunidad con los fines específicos del gobernante. Por decirlo de otro modo, con Maquiavelo ya nos alejamos definitivamente de aquello que pudo decir Jäger acerca del Estado en Platón, que versaba sobre el alma del hombre. Al albur de la modernidad, esta fractura de la ética y de la política traerá consigo que, por un lado, la política se convierta en una esfera autónoma y, por otro, una transformación del carácter directivo de la política, tal y como se apreciaba en Platón y Aristóteles, por un doble fundamento de obligación moral y jurídico. Dicho de otro modo, con Maquiavelo, los fundamentos de la política, asentados en una ética agatológica, darán paso en el camino de la modernidad a una ética deontológica, que, como bien se sabe, tendrá su más firme defensa en el pensamiento de Kant. De este desafío al ethos político surgirá en el pensamiento moderno la cuestión en torno a la razón de Estado. En su conocida monografía sobre este tema, Meinecke afirma lo siguiente: la teoría de Maquiavelo fue como una espada que se clavó en el cuerpo político de la humanidad occidental.
haciéndola gritar y rebelarse. Pero como el mismo Meineke expone, la propia lucha contra el maquiavelismo también dejó su huella en autores que combatiéndolo se sirvieron de él. En cualquier caso, la herida que en el cuerpo político del Estado asestó la concepción de la política de Maquiavelo llevará a comprender el propio Estado como aquel al que le asiste la razón máxima para obrar en política y a conceptuarlo consecuentemente como un individuo que debe por sí mismo mantenerse sano y robusto. Bajo esta metáfora organicista se piensa el cuerpo político como aquel que debe utilizar los recursos que tiene a su alcance para crecer y sobrevivir. Y cito a Meineke. La razón de Estado dice al político lo que tiene que hacer, a fin de mantener al Estado sano y robusto. Y como el Estado es un organismo cuya fuerza no se mantiene plenamente más que si le es posible desenvolverse y crecer, la razón de Estado indica también los caminos y las metas de este crecimiento. La razón de Estado es así la propia concepción del Estado como un individuo vivo que hay que mantener y hacer crecer con salud, cuya savia es el poder. Pues bien, el gobierno de un Estado requiere del saber acerca no solo de cómo mantener el Estado con vida, sino también de cómo hacerlo crecer. La tarea del gobernante es mantener con salud el cuerpo político, teniendo siempre presente la siguiente máxima. Para cada Estado hay en cada momento una línea ideal de lograr, una razón de Estado ideal. Las diferentes posiciones en torno a la razón de Estado, situándose bien frontalmente frente a Maquiavelo, bien sirviéndose secretamente de su enseñanza, cuestionan dónde debe ponerse esa línea ideal para obrar. Gracián se mantendrá firme en la defensa de la concepción clásica y del modelo del príncipe cristiano, y como se sabe pronuncia su condena sobre los dos impíos políticos por ciegos o mudos. Estos dos políticos, Maquiavelo y Bodino, han de ser condenados o bien porque no supieron verdaderamente la línea ideal que al modo platónico llevaba al verdadero conocimiento de la idea de bien para la República, o bien porque viéndolo no quisieron decirlo, contarlo. La verdadera razón del Estado no puede desvincularse de la idea de bien común que debe vertebrar las leyes de una república. Si Maquiavelo representa la ruptura con la tradición clásica, Bodino representará definitivamente la fundamentación de esa ruptura en los términos en los que el poder se comprende bajo el principio de soberanía. Bodino representa un desafío a la constitución ética del Estado, no solamente porque, según su concepto de soberanía, nada de lo que pueda salvar al Estado pueda ser considerado ignominioso, sino porque su propio concepto de soberanía, definido como un poder supremo de sujeción de los ciudadanos que no está sometido, sin embargo, a las leyes, en tanto que es el soberano mismo la fuente del derecho, rompe con ese modelo de Estado construido sobre base ética. Bodino liberó a la teoría política de la rigidez de cuestionarse el problema del mejor Estado y concomitantemente de haber sustituido la pregunta acerca de la perfección moral de las relaciones humanas dentro del Estado por la pregunta acerca de la justificación del poder del soberano para mantener la cohesión del Estado. Bodino, siguiendo a Maquiavelo, había visto que la propia pluralidad de los Estados emergentes y la situación tan plural de las propias monarquías europeas estaban poniendo de facto en crisis la propia concepción clásica de la república como aquella forma de gobierno en la que el poder se ejerce sobre una idea de bien que, siendo suprema, es también verdaderamente soberana. En su reciente libro dedicado a la cuestión de la soberanía del Estado, Dardot y Laval hacen dos afirmaciones que en este contexto son relevantes: que Bodino puso en tela de juicio el constitucionalismo medieval, en tanto que el rey estaba obligado a los consentimientos de ciertos organismos e instituciones, y que su doctrina de la soberanía, que se convirtió en la de los legalistas del absolutismo del siglo XVII, recibió el apoyo de las clases dirigentes ante la amenaza de las guerras civiles. Esta lógica de la soberanía, que ya no tiene que ser justificada ante algo superior a ella misma, que siempre está relacionada con un aumento del poder del Estado, operó un cambio decisivo en la teoría política, pues con ella el gobierno abandonaba el objetivo de perfeccionar mediante la política el carácter moral de los hombres. Esto es justamente lo que Gracián y los escritores del siglo XVII no podían en modo alguno suscribir. La concepción de la política en Gracián como arte de gobierno bien puede ser enmarcada en lo que en su clásica monografía sobre Maquiavelo, Pocock dice en su introducción a la edición española de 2002.
que su libro no se ocupa del maquiavelismo de los grandes escritores del siglo de oro español, porque en España no se consideró la idea de la república como alternativa a la monarquía, y apostilla lo siguiente: el autor, con acierto o sin él, ha encontrado pocos rastros del republicanismo clásico en el pensamiento español moderno, y creo que en España la república ha sido un fenómeno privativo de los siglos XIX y XX. Efectivamente, la cuestión de la razón de Estado en el pensamiento barroco, aun teniendo como trasfondo el pensamiento de Maquiavelo, retorna a la vía de la restauración y renovación de la tradición clásica y cristiana, tanto que las doctrinas prácticas de la política, que requiere destreza, treta, ardides, ventaja, cautela, reserva, argucia, etc., según la acertada enumeración de González García, no puede desentenderse de la cuestión moral del ethos político, es decir, no puede desentenderse de la cuestión misma de la conformación de una comunidad política sobre sólidos cimientos éticos. Ahora bien, estos cimientos ya no pueden construirse como si Maquiavelo y Bodino no hubieran existido. Gracián nos advierte que su propio texto, que parece tomar la forma de un discurso panegírico para uno solo, en realidad es crisis de muchos reyes. Es decir, el propio discurso está orientado a ser un juicio sobre muchos reyes, juicio que, como hemos señalado, extendiéndose del pasado al futuro, delinea la construcción de la monarquía sobre la base del ethos del propio rey como gobernante, el cual ha de conjugar las reglas de la estrategia política en el horizonte de la tradición clásica y cristiana. Y así dice ya al comienzo: apreciaré ciertas reglas, no paradojas políticas, peligrosos ensanches de la razón, estimando más la seguridad que la novedad. La oposición entre seguridad y novedad por un lado y entre reglas y paradojas por otro dejan bien claro el recelo de Gracián por los nuevos modos de hacer política. Un recelo que, aunque tome la forma final de una condena, surge del fruto del ejercicio del juicio reflexivo, que como tal ha de nacer de la estimación no de un principio general, sino de un caso o ejemplo particular. Que Gracián utilice aquí el sustantivo regla implica que efectivamente a partir de este juicio que se establece sobre la política a partir de Fernando el Católico no pueden darse ya leyes universales al modo como las expondría en el decir de Kant el juicio determinante, sino solo ciertas reglas y reglas ciertas que han de tenerse en cuenta para el buen gobierno. Diríase a partir de esta consideración que en Gracián ya estaría presente eso que luego más tarde, fundamentalmente con Arendt, quedaría claramente manifiesto para el espacio de la política, que su esfera es la que corresponde al cultivo de un juicio que, naciendo de lo particular, extrae principios generales para su consideración y que por tanto su lugar corresponde a asuntos que se dirigen por el modo de ser de la contingencia. Que en el barroco pueda surgir este concepto de lo político es posible por la presencia de ese carácter directivo que tiene la ética sobre la política, sin que todavía ese ethos de la política se haya transformado en un principio moral, universal y necesario. Esto sería, en nuestra consideración, una de las aportaciones del barroco en general y de Gracián en particular a esa otra modernidad para la que tan importante fue la escuela de los dominicos y la de los jesuitas. Pero este ethos que empieza a cultivarse en la exigente educación del príncipe ha de tener también su correlato con el ethos propio de la monarquía como comunidad política. Lo que muestra también el texto de Gracián es que debe darse una reciprocidad entre monarquía y monarca, es decir, un monarca lleno de prendas fracasaría en ejercicio de su tarea como gobernante si la comunidad no viniese ya forjada de alguna manera mediante un cierto ethos político. En el texto se muestra esta reciprocidad en la metáfora del casamiento. Sorteó, dice Gracián, Fernando monarquía augusta, recíproca felicidad de parte del príncipe, de parte de la monarquía alcanzar esposo igual a su grandeza y poder. A la capacidad del monarca corresponde la grandeza de la monarquía, a su valor, su poder. Una monarquía poderosa solo puede prosperar si es gobernada por un rey con valor, pero a su vez el valor de un buen rey solo sale a relucir en el ejercicio de gobierno de una gran monarquía. Lo mismo puede argumentarse con relación a la capacidad y a la grandeza. Es decir, un buen monarca requiere que la propia monarquía esté ya construida sobre los sólidos cimientos de esa majestas política, la cual es nombrada aquí como la grandeza de la monarquía y de su poder correspondiente.
El etos del monarca ha de complementarse con el ethos de la monarquía, para que entre uno y otro haya un verdadero ajuste. Gracián expone este ajuste bajo la imagen de la siguiente figura. Si una planta es pequeña, cualquier vaso le resulta demasiado grande. Si es grande, se halla violentamente en cualquier vasija estrecha. Una planta grande en un vaso estrecho, dice, no puede espaciarse, no puede campear. La intensidad semántica que nos ofrece la escritura nos muestra aquí con el segundo infinitivo que da el sentido al primero y que lo hace más certero. Efectivamente, a ese espaciamiento le corresponde toda la carga semántica del verbo campear, la referencia militar, la de salir al campo para recorrerlo con conocimiento, pero también en un caso y otro la de sobresalir. Ahora bien, en esta correlación entre príncipe y república ha de tener siempre preferencia el príncipe. Es preferible que éste exceda a la república y no al contrario, pues un gobernante que no esté a la altura de una gran república verá cómo ésta paulatinamente va degradándose, viniéndose a menos. Pero si el valor y la capacidad de un príncipe exceden al poder y los límites de su república, entonces podrá mostrar su propia valía si la república no está a la altura del príncipe. Un gran gobernante puede hacer grande un Estado, pero un Estado grande no podrá hacer noble y valeroso a un monarca ruin y pusilánime. Por esta razón, para Gracián, aventaja mucho en su tarea de gobierno aquel príncipe que sube al trono en un momento en el que, con los vientos a favor, puede hacer más grande la república y cuando ésta está en su estado creciente. Tal cosa sucedió a Fernando el Católico. Cito, reinó en creciente de imperio, que ayuda mucho a la plausibilidad de un monarca. Depende mucho la grandeza o la pequeñez de un rey del estado de la monarquía, que va mucho del reinar en su creciente al reinar en su menguante. Vemos aquí también un claro ejemplo del modelo organicista de esta particular razón de Estado, tal y como fue caracterizada por Meineke, y que en el propio Gracián está presente en esta metáfora que alude a los reinos e imperios como organismos que crecen al albur del sumo valor, que se conserva cuando este valor simplemente se mantiene y que declina o mengua cuando el valor mismo va desapareciendo. Pero el texto también concibe a los imperios bajo la imagen de los ciclos lunares. El siguiente texto es claro sobre esta metáfora. Tienen los imperios sus crecientes y sus llenos, crecen en el valor en sumo, consérvanse con su medianía, la que basta para no declinar, aunque más monarquías perecieron por falta de valor que por exceso. Pareciera que este texto, que lleva como sujeto el valor, entra en conflicto con aquellos otros en los que Gracián sostiene que el valor es la virtud propia para la conquista de la república, aunque la sabiduría ha de serlo para su consolidación. Sin embargo, leído en su contexto, confirma la tesis de Gracián, pues aquí se está describiendo cómo han de ser las relaciones entre las distintas monarquías. Y efectivamente, lo que es claro es que el buen juicio ha de llevar a sopesar cómo son esas otras monarquías. Si los príncipes vecinos son marciales, entonces un príncipe dedicado a la paz, al entretenimiento y a las delicias es fatal. Peligroso, pues hace acrecentar la valentía de sus vecinos al tiempo que desespera su vasallo. Prudentemente sería en este caso mostrar también la propia capacidad marcial. Ahora bien, hacer un buen uso del juicio implica que más allá de la marcialidad se pueda actuar políticamente con sagacidad. La sagacidad en la estrategia política es una virtud superior a la de la fuerza. Gracián sigue de esta forma el adagio de que más que la fuerza vale la maña, lo cual, en el ejemplo propuesto por Gracián, la guerra de Luis XI de Francia contra Carlos I el Temerario, equivale en el terreno de la política a la actividad diplomática. La sagacidad es así connatural a la política, pero esta virtud no puede ser confundida con la astucia que lleva al engaño. La política prudente no puede ignorar la sagacidad, pero no puede asumir igualmente la astucia. En palabras del propio Gracián, vulgar agravio es de la política el confundirla con la astucia. No tienen algunos por sabio el engaño, y por más sabio el que más bien supo fingir, disimular, engañar, no advirtiendo que el castigo de tales fue siempre perecer en el engaño. La convicción ética fundamental de Gracián, separándose evidentemente de Maquiavelo, es que a ultranza el engaño en política lleva al propio perecimiento, no solo del gobernante, sino también por ese maridaje entre monarca y monarquía a la propia monarquía como comunidad política.
Obsérvese que en el texto citado el campo semántico formado por los infinitivos, fingir, disimular, engañar, expresa bien el significado de lo que se opone a la verdadera política. Gracián está convencido moralmente de que frente a la postura ética del gobernante que hace posible el sostenimiento de la República, la impostura del astuto terminará arruinándola y que este será su castigo por su modo inmoral de obrar. Tiene la astucia en el texto de Gracián esta connotación semántica que conlleva finalmente la destrucción. Por ello hay textos en los que Gracián alude a la astucia como la que tiene su modo particular de fundar valiéndose de la ocasión. Y pareciera de este modo que no habría de ser rechazada en tanto que real aforismo máximo de la acción política de Fernando el Católico fue gobernar a la ocasión. Pero leído en su contexto muestra que esa fundación que no tiene un buen principio tampoco tiene un buen final. Pone el ejemplo de Ismael I, que subió al trono cuando el imperio persa se descomponía, fundando la dinastía de los sofís, gobernando entre 1502 y 1736, pero que fue vencido finalmente por los turcos en 1514 a manos del sultán Selim I. Por tanto, no cualquier ocasión, sino solo aquella ocasión en la que se puede disponer de principios éticos, en la que procura finalmente la duración de un Estado. Y por esto puede decir Gracián claramente lo siguiente: andan algunos a caza de ocasiones, sacando de sus quicios el universo, y al cabo los oprime su violencia. Verdaderamente hay una larga distancia entre gobernar a la ocasión e ir a la caza de la ocasión, distancia que es la que hay entre una doctrina de gobierno dirigida moralmente según virtudes y una que prescinde de ellas. Ahora bien, de nuevo, lo que hace posible que el gobernante pueda servirse bien de la ocasión requiere para Gracián de un fondo último en el ethos del gobernante, su propia capacidad para gobernar. Del mismo modo que San Agustín habló del hombre como capax dei, habría que hablar del gobernante como capax republicae. En el ser capaz para la república, es decir, para la cosa pública, está el ethos último sobre el que se asienta toda verdadera y magistral política. Gracián utilizará términos metafísicos para referirse a esta condición primera del ser político. Así hablará de la capacidad como, y cito, fundamento de una real grandeza, y también como de una sustancia. Y así puede decir que rey de mucha capacidad, rey de mucha sustancia. Pues bien, esta capacidad general aquí es relativa a la capacidad de entender, de comprender y, en definitiva, de tener una mirada amplia y abarcadora sobre los grandes asuntos de la República para saber juzgar adecuadamente acerca de ellos. Por esta razón, está tan íntimamente relacionada con la prudencia, hasta tal punto de ser concebida como la que la alberga en su seno. Esta sabiduría práctica, que está tan presente en todo el texto de Gracián, en parte es una exigencia que se aprende en esa férrea educación del príncipe, pero a la vez es algo que no se aprende y que viene dado por ello como una cierta herencia o un destino. Por esta razón, el príncipe como gobernante no es solo modelo ideal y arquetípico para los demás reyes como gobernantes, sino también para los miembros de su comunidad política. En el gobierno de los otros se expone el gobernante como gobierno para sí mismo y viceversa. En su inigualable obra, Ángel Ferrari habló del ideal corporizado del político perfecto. No hay quizá expresión mejor para caracterizar el ethos del político que esa encarnación del ideal de perfección que se dibuja en el corazón del texto en el modelo de las virtudes del príncipe: comprensivo, prudente, sagaz, penetrante, vivo, atento, sensible y, en síntesis, sabio. Sin embargo, si nuestra lectura es acertada, la cuestión no está solo en que de hecho el rey sea luz en la encarnación de esas virtudes, sino en aquellos que están bajo su gobierno, sino que aquellos, que están bajo su gobierno también lo sean, porque solo de este modo puede llevarse intencionalmente ese ajuste entre el que gobiernan los que son gobernados y del que depende el logro o la felicidad, como dice Gracián, de la propia República, la cual se cifra fundamentalmente en perdurar a lo largo del tiempo, que es tanto como decir en garantizar una paz y estabilidad duradera para ella. La disciplina práctica de gobierno no puede por ello resolverse en un conjunto de estrategias que al albur de las circunstancias se pueden utilizar, sino que exige también modelos ideales que señalan como espejos el camino por el que la política debe transitar. Se ha señalado que Fernando el Católico contempló su ambición y que siempre tuvo el deseo de buscar lo mejor para él mismo y para sus súbditos, y que fue esto lo que le llevó a arriesgarse a acciones de gobierno.
pero también a mostrarse, he citado aquí un libro de Fuscufino, mostrarse sensato, precavido, magnánimo, juicioso, audaz y resolutivo, según requerían las circunstancias, el bien de los suyos o las exigencias que ponía la razón de Estado. Ciertamente todo príncipe, todo gobernante tiene sus sombras, y la exposición de un elenco de virtudes resulta siempre demasiado poco veraz, porque separa todo aquello oscuro que no entra en el dibujo de ese modelo ideal. Sin embargo, es importante que dentro de un régimen político se perciba en el gobierno que la tecné política está atravesada del valor ejemplarizante del arete. Al decir del propio Gracián, la sustancia tiene que atemperarse con las circunstancias, y en esta atemperación importante es que aquello que es también aparezca, e incluso que aparezca lo que no es, porque luego en virtud de ese mismo aparecer quizás pueda ser. Si la política es el arte de este aparecer, será bueno que el que gobierna no simplemente apareciese, sino que también pareciese. Gracián quiso mostrar que este parecer en política llevaría en sí la entraña de la virtud, que se nos muestra como una idealidad moral que ha de ser encarnada en quienes gobiernan. Este modelo ideal es sin duda prototipo del buen aparecer. Ahora bien, la cuestión para nuestro tiempo es si también ha de ser arquetipo. En el espacio ontológico donde se dirimen estas cuestiones, hoy como ayer, siguen estando en juego en la cuestión del ethos político el logro o la felicidad de cualquier república o Estado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fabián, por tu conferencia. En lo personal me ha encantado, la verdad. Y nada, abrimos un turno de preguntas. O de cuestionamientos de base. O de cuestionamientos de base. He llegado al último, no tiempo a ver cosas muy interesantes de las que has. He llegado al último, me ha dado tiempo a ver cosas muy interesantes de las ponentes que nos acaban de presentar. Tenía que resolver otras cosas antes de llegar. Bien, parto de esa conclusión de derechos políticos, ¿no? Como fundamental, ¿no? Para una política justa, diríamos, o para una política bien llevada. Una cuestión que no tenían resuelta, me parece, es la que se desprende de confiar esos políticos a la moralidad de los individuos. En este caso, tocando eso un problema de Gracián. Estoy de acuerdo con, en otro momento en nuestro seminario lo hemos debatido, ¿no? Que Gracián, pues, pone límites a la razón de Estado, y bueno, no tiene simpatías con Maquiavelo. Tanto luego el mismo Gracián, como era muy propio, en fin, el ánimo en las actualizaciones de muchos, en fin, de la montaña de Jesús, bueno, pues su pragmatismo es muy parecido a ciertas propuestas de Maquiavelo respecto a la acción política. Pero luego marcan distancias, identificando también la figura de Maquiavelo, como se decía ayer, aunque no sea exactamente un teórico de la razón política, pero con una visión de la política que luego congenia con la actualización que hacen otros como Bolívar, Conquistado, etcétera, de la misma razón de Estado, ¿no? Bien, ayer comentábamos también, o hacer una alusión a la figura de Fernando de Aragón, ¿verdad? Tan exaltado, ¿no? En la época, por Gracián y por otros, ¿no? Con una idealización notable, tuvo sus indudable méritos. Y uno de ellos, además, creo que es muy pertinente esa cita que has traído acerca de la pluralidad de la España de la época, de la monarquía hispánica, pero que ya la retrotrae también a la época de Fernando Católico, como si fue capaz de articular eso. Y sin duda la corona de Aragón, que ostentaba Fernando Aragón, pues reunía sí, a muchos reinos, y en ello fue sumamente hábil. Claro, pero volviendo a eso, derechos políticos y de la moralidad de los individuos, hay un punto ciego
en todo esto, que es comprensible en la época, claro, pero que cuando tratamos de traer, digamos, esa recuperación, ¿verdad?, de este pensamiento político, que tiene, ver qué podemos nosotros considerar de ello, incluso como conclusión de alguna manera relevante para nosotros. Bueno, pues el punto ciego es digamos, esa dependencia de la concepción monárquica, ¿verdad? Y cuando se habla de la razón de Estado, como vimos ayer en la ponencia de la profesora Cantarino, claro, la razón de Estado, el vínculo, razón de Estado y soberanía, en el marco de las monarquías absolutas, claro, eso se presta a una gran arbitrariedad. Máxime si la polaridad de los individuos no responde a esos políticos que se quiere sostener desde una determinada visión ética, ¿verdad? En otros términos, la necesaria ética política queda muy lastrada por un moralismo político. Podemos pensar que excesivamente diciendo o confiado, cuando ya tenían también muchos elementos a la vista para poder ser más desconfiados, es decir, porque gracias mismo sale todas sus reservas y su subrayado y su lujo respecto a la razón de Estado, pues luego, pero esa capacidad crítica se inhibe ante la política de hechos de los actores en determinados terrenos, ¿no? Bueno, pues estas son las consideraciones que me sugieren de magnífica introducción. Gracias. Bueno, pues te agradezco sinceramente la aportación, ¿no? Porque yo creo que nos sitúas en el marco, el problema en el marco de nuestro tiempo, ¿no? Y cómo repensar desde este punto de vista, cómo repensar los clásicos, ¿no? Desde nuestra distancia. Entonces yo aquí había intentado, claro, está el problema fundamental que has señalado, pero yo lo que intentaba era aquí tomarme como muy en serio lo que es el tema de nuestro grupo de investigación y preguntarme si a la luz del texto de Gracián, o sea, ¿qué podría aportar el texto de Gracián a nuestro momento histórico, ¿no? Más allá de la forma concreta en la que nosotros vivimos, me refiero como comunidad histórica y política, ¿no?, en su distancia ya con la monarquía hispánica de los siglos anteriores, del siglo XVII. Entonces, en esa actualización me parecía que era pertinente ver cómo entraban en juego, ¿no?, ciertas cosas que ahora tenemos como claras o más claras, cómo estaba eso presente en Gracián. Y si se podría hacer una relectura actualizada de Gracián desde ese punto de vista. Entonces, cuando hay una primera parte que no he leído, que es donde hago el planteamiento del problema de lo que entiendo por ethos políticos, ¿no?, y el ethos político. Y ahí, por supuesto, las referencias se nos van a Hegel y las relecturas que se han hecho de Hegel y de Aristóteles, ¿verdad?, en la actualidad, ¿no?, como intentando ver qué importancia tiene ese ethos político como algo que debe trabajarse, cultivarse en el propio seno de la sociedad, o sea, en la cuestión de la Gerechtigkeit, ¿no? Ese tema es el que a mí tenía como hipótesis para leer a Gracián, ¿no? O sea, ver qué relación hay, por supuesto, en esa relación que hay entre monarca y monarquía, en esa correlación que yo creo que eso está muy claro en Gracián, ver cómo es necesaria esa correspondencia. Entonces, aunque se señale preferentemente el elemento del político en su carácter ejemplar en Gracián y la importancia que eso tiene justamente para esa epicidad, me parece que justamente esa correlación, o ese ajuste entre monarquía o comunidad política y el político como tal, también nos daba pie a hablar de ese concepto del ethos político como algo que hay que cultivar, ¿no? Yo creo que eso está presente también en Gracián, lo he dejado ahí más o menos indicado, ¿no? O sea, quiero decir que tiene que haber una cierta correspondencia, ¿no?, y una cierta exigencia
por parte de de quienes no gobiernan, pero también por parte de quienes son gobernados. Y esa exigencia por parte de quienes son gobernados, digamos que el cultivo de esa eticidad se hace en el planteamiento hegeliano desde la propia moralidad. O sea, quiero decir, es muy difícil pensar una comunidad, ¿verdad?, de característicos si sus individuos no llevan una exigencia moral para cultivarse como tal. Entonces me parece que esa era como una vía en la que se podría actualizar aquí, ¿no?, el político de Gracián. Entonces esa sería una de las claves. Otra de las claves que he señalado está en el elemento, claro, cuando habla de la crisis, entender la crisis tiene sentido originario y plantear que esas reglas, es verdad, pero no son simplemente estrategias, sino que esas reglas hay que entenderlas como de esa caracterización que se puede hacer de la importancia que tiene lo particular, ¿no? Lo particular como aquello a partir de lo cual se pueden establecer ciertos principios que no son universales, pero que sí valen para el ámbito de lo político, que es esa relectura que aquí he indicado de esas reglas a la luz del juicio reflexionante, ¿no?, en Kant, que por otra parte es lo que hace Arendt. Entonces sería como otra de esas claves, ¿no?, que parece que lo acerca justamente a la tesis de Gracián de que hay que gobernar a la ocasión. Si gobernamos a la ocasión, hay que gobernar con ciertas reglas, pero que esas reglas hay que entenderlas en un marco siempre concreto, particular, y ese es el arte de gobernar. Y eso yo creo que se hace especialmente relevante cuando falta esa homogeneidad, ¿no?, de la que hablo. Entonces, cuando verdaderamente, digamos que se hace especialmente más importante el cómo utilizar esas reglas según la ocasión, según las circunstancias particulares. Y yo creo que esos elementos están ahí en Gracián. Este trabajo le falta, solamente es como una lectura de las primeras páginas de Gracián. Entonces a este trabajo le falta otro, que es ver cómo están relacionadas ese entramado de lo que son las virtudes del príncipe. ¿De acuerdo? Que eso sería como el seno mismo, ¿verdad?, de esa eticidad. Porque él la expone, pero yo creo que habría que ver la urdimbre, ¿no?, que hay entre una y otra. Y eso sería como ese trasfondo, que es un trasfondo ético, donde que cabe, ¿no?, que cabe entender la comunidad política. Eso falta. Entonces, por eso aquí solamente he acentuado algunas virtudes: las del valor, la de la prudencia, la de la sagacidad, ¿verdad? Pero quedan el resto, ¿no? Me parece que son como muy interesantes. Y entonces es como un marco general para entender eso que está por hacer. Porque lo que me he querido remitir es al valor ejemplar, ¿no?, y destacando cómo se puede entender teóricamente lo ejemplar, que yo creo que está mal desde el principio, y luego entender que lo ejemplar no solamente se muestra como tipo, sino también como arquetipo, porque me parece que eso es importante. Y al final dejo ahí indicado, digo por la cuestión que tiene, que quizás en nuestro tiempo hay que reivindicar, yo creo que siempre, ¿no?, ese valor ejemplar, ¿no?, del gobernante en cualquier situación, pero que quizás tendríamos que sopesar bien y dudar ese carácter arquetípico. Entonces, la primera, esa parte está expuesta con mucha ambigüedad, ¿no?, porque yo creo que esa ambigüedad forma parte, ¿no?, de ese carácter arquetípico que nos vuelve a los orígenes, la fundación de los orígenes, la fundación, como algo que hay que tomarse con cierta distancia y cierta prudencia, porque quizá eso pueda acarrear problemas para la propia prudencia política. Creo que se me oye, ¿no? Sí. Pues, gracias, Agustín, por la conferencia. Como mi pregunta se nutre de mi ignorancia, no temas de construirla o replantearla, ¿vale? Me ha llamado la atención una cita que hacía de Gracián, la de Fernando el Católico como oráculo mayor de la razón del Estado. Y me preguntaba, al respecto de otras consideraciones también, la siguiente, hasta qué punto Gracián, a su pesar, puede parecerse más Maquiavelo de lo que él quiere o puede pensar.
Y, por ejemplo, y claro, también en la valoración del fenómeno educativo que pueden hacer los dos. Porque, por ejemplo, si una de las virtudes del príncipe para Maquiavelo es ser más temido que amado, y parece que era una de las cosas lo que supo hacer el fenómeno católico al respecto de sus oponentes. Dicho también, no sé hasta qué punto la virtud de la sagacidad bueno, pues puede estar emparentada con las virtudes de, no sé si de cinismo o de lo que pueda convenir para esta razón de Estado. O otra cosa que se me ocurría, cuando hablaba de que, según Gracián, la impostura, la astucia, al ser descubierta en el gobernante, pues pueden llevar al traste con su figura. Y si no es así, es decir, la valoración es por lo que puede acarrear, no por el comportamiento virtuoso en sí mismo. A lo que vi un poco era la posible ambigüedad de la virtud en lo que se refiere a su relación a esa razón de Estado, que no sé hasta qué punto es o no prioritaria o ambigua. Perdón si no tengo la pregunta. Te agradezco muchísimo la pregunta porque da pie también a volver sobre algún tema y aclararlo, ¿no? Y creo que está muy en lo cierto, ¿no? O sea, yo una de las líneas que veo, y creo que lo he dejado ahí claro, es que el paso por Maquiavelo es necesario. Y en estos autores, ¿no?, del barroco, estos autores con sus tratados políticos, de alguna manera se deja una cierta, digamos, impronta de Maquiavelo, ¿no?, de la teoría política de Maquiavelo. Yo creo que eso y está ahí, y además trasluce, no solamente en Gracián, sino en todos los demás autores y tratados políticos. Y claro, el tema, ese es un primer tema. Yo creo que el impacto ese está ahí, ¿no? Y lo que pasa es que ellos replantean, ¿no? O sea, ellos, y es el sentido de una parte de la exposición, ellos ante el desafío de lo que supone Maquiavelo prefieren hacer una relectura de esa tradición clásica. Porque, vamos, yo creo que Maquiavelo, esa es una parte que no he desarrollado, pero está en el trabajo, me parece que es fundamental, porque Maquiavelo lo que de alguna manera creo que supone para la época no es simplemente el decir que la política se convierte en una esfera autónoma, ¿no? Yo creo que eso es poco, sino ver la concepción que hay de ruptura con la tradición clásica, pero en las mismas bases de la antropología. O sea, quiero decir, ¿no? Lo que se ve en Maquiavelo y es que la antropología que hay detrás de la doctrina política de Maquiavelo ya no es clásica. Entonces, esa idea de que está, esa idea tan importante, ¿no?, desde la antigüedad, ¿no?, de que la política está dirigida hacia la ética, ¿verdad?, que parece que hay una tendencia natural del hombre, ¿verdad?, hacia el bien, y que eso rige en la política. Ese carácter directivo de la política, que lo dice así tal cual Aristóteles, eso es lo que desaparece con Maquiavelo. Entonces se descubre que ese fondo antropológico es diferente y por tanto hay que actuar de otra forma. No se busca el bien por el bien. Y entonces, bueno, eso hay aquí pasajes donde se desarrolla. Entonces, el tema de la razón de Estado como tal surge, yo creo que del impacto de la teoría de Maquiavelo, lo que supone. Pero la teoría de Maquiavelo recoge lo que se hacía ya en la época. No es que sí. Sí, yo digo su formulación más teórica. Por supuesto, él recoge, ¿no? Pero en su formación más teórica me parece que, leído desde la perspectiva de la antigüedad, ahí la forma que hay de entender, digamos, lo antropológico ya es muy diferente. Hay otra concepción, otra dinámica de lo que es el ser humano, y de cómo se comporta en relación con los demás, con la sociedad. Y creo que eso está en el origen, esto es una tesis que habría que desarrollar, pero eso está en el origen luego de por qué es necesario en la moral el deontológico. O sea, ¿por qué surge la necesidad de una obligación, tanto en el terreno de lo jurídico como de lo moral? Me parece que tiene en su base esa concepción de la disposición de la naturaleza humana Maquiavelo. Pero digo que esto es largo y que nos llevaría por otro derrotero.
Bueno, muchas gracias a Agustín por su inteligente intervención y me hace reflexionar sobre esta potencia, ¿no?, que tiene Gracián siempre para plantear la poesía. Básicamente, ¿no?, pues ahí está funcionando la teoría, ¿no?, ontológica, antropológica, de que el ser humano es, que la existencia es, por un lado, aparecer, el ser es aparecer, operar, ¿no? Y por tanto, pues, que no hay una sustancia detrás. Y que ese aparecer, pues necesariamente también es un parecer. Y que el parecer pues tiene que hacer justicia al buen aparecer, a la buena exterioridad. Y que ahí aparece ya todo el conflicto, un problema, ¿no? ¿Cómo se constituye un azo que pueda resolver esa tensión que siempre está irresuelta? Por eso me pregunto y te pregunto a ti, no sé si el recurso a la idea de lo arquetípico, de que hay que volver, no exactamente a un personaje en particular, sino buscando en él, ¿no?, lo arquetípico ideal, es una confesión de la imposibilidad real de un buen gobierno. Porque el ajuste entre la regla, el principio, ¿no?, la moralidad y todo lo que concierne al buen aparecer, ¿no?, y lo que es del caso, ¿no?, y que se juega en el contexto del aparecer, del cómo, de la estrategia, de la sagacidad, ¿no? Pues ese ajuste no posee una regla, el mismo, ¿no?, la aplicación no posee una regla, ¿no? Y por lo tanto, pues como dice también Derrida, ¿no?, en un sentido que me parece a mí que es coherente también con esto. Hay una homología, ¿no?, que cualquier forma de justicia incorpora una injusticia que tiene que relacionar el ámbito del derecho, de la regla, y por otro lado el caso que es irrepetible, ¿no? En fin, si no está confesando también al mismo tiempo, Gracián, que es muy astuto, ¿no?, al mismo tiempo que realiza un panegírico de la monarquía y todo esto, porque al mismo tiempo no está mostrando que el ideal de la monarquía mismo es fallido por principio. No sé si me explico. Porque ese ideal de justicia es por principio imposible según la antropología y según la antropología barroca. Muchas gracias, Luis. Es una gran pregunta, ¿no? Es una gran pregunta. En principio yo te diría lo siguiente, ¿no? Partimos del lugar que ocupa lo ejemplar, ¿verdad? Lo ejemplar en su carácter ideal, aquí ideal entendido como tipo que se nota. Lo arquetípico viene como a justificar el porqué de eso ideal. ¿De acuerdo? Entonces, lo arquetípico está en el principio como justificación, digamos, no sé si llamarla metafísica o algo así, de eso que es ideal. Y eso en sí mismo es problemático. Pero lo arquetípico, tal y como yo lo he entendido aquí, no es algo que se prolonga, digamos, a lo largo del tiempo. Está en el origen, ¿verdad? Y nos da cuenta del hecho siempre problemático de la fundación política. Pero me parece que el hecho de la fundación política tiene siempre como un trasfondo que no es, en el origen mismo, que no es, digamos, un fondo, digamos, racional, o siempre se pierde en lo mítico, en cierto carácter mítico. Por eso es tan importante desde ciertas lecturas justamente la destrucción o la deconstrucción de eso originario, como algo que todavía no es político, que diría Roberto Espósito que es impolítico, ¿no?
quiero decir, ¿no? Entonces, eso me parece que hay que tenerlo como muy como en cuenta. Entonces, de hecho, luego está el transcurrir de lo histórico, a partir de eso que está en el inicio. Y en ese transcurrir, por supuesto, está la historia. Y es justamente en esa historia donde más allá de una fundamentación de lo político, digamos, de carácter metafísico o ontológico, de lo político como tal, está la política como el arte de gobernar. La política como ese arte y esa técnica para gobernar. Entonces, en esa situación, digamos, concreta, de una determinada, hemos dicho, comunidad histórica, ahí es donde entra el juego esa técnica y esa regla. Y es ahí donde, de alguna manera, entra también en juego pues el saber que todo lo que es propio del barroco, todo lo que es propio del barroco, que por supuesto en la base de todo no hay una teoría de la sustancia, de la entidad, ¿no? A partir del cual pues, hay una descripción cabal de todo lo que aparece y solamente aparece de esa forma, sino que también entra ahí en ese dinamismo propio, ¿no? de esa concepción de la ontología como aparecer, también entra ahí. A partir de ese primer aparecer, entra también lo que aparece y las distintas formas en las que las cosas aparecen. O sea, lo que es el parecer mismo. Entonces, el juego que, por ejemplo, está en Gracián, pero que está también en Rivadeneira, que está también en Juan de Mariana, hay muchos autores, ese juego entre la simulación, la disimulación, ¿verdad? Ese juego entra perfectamente dentro de esa ontología del dinamismo, de esa ontología de la dinamis, ¿no? de esa concepción del ser que, de alguna manera, que es, en su fondo, hemos dicho, relacional, ¿no? Relacional. Otra cuestión es cómo conjugar, ¿no? Ese carácter arquetípico, ¿verdad? Pero con eso si estuviera como presente. Pero yo lo que creo que ese carácter arquetípico hay que referirlo al momento, digamos, de las fundaciones políticas. Pero luego viene el desarrollo, ¿no? Como de ese origen hay un inicio histórico, como ese inicio histórico pues ya lleva a un determinado desarrollo de la política. Y ahí es donde, digamos, hay que salvar las situaciones. Y para salvar esas situaciones vale la disimulación, ¿no? Disimular, pero no vale la impostura, no vale el engaño, no vale. Bueno, sí, gracias, Agustín. Una ponencia magnífica, la has presentado. Dos cuestiones, ciertamente. La primera, relacionado también con lo que dijo ayer José Antonio, que me quedé, estando ya falta de tiempo y decidí no plantear cuestión. En un momento dado, José Antonio le preguntó por qué Antonio Negri no entendía que Spinoza no era barroco, ¿no? La razón fundamental es que Antonio Negri, yo hablé sobre esto en mi charla del seminario, la charla anterior. Sí, había una referencia. Antonio Negri entiende que una diferencia fundamental entre el Renacimiento y el Barroco es que en el Renacimiento hay una explosión diferenciadora, dice él, es donde surge la multitud, el ansia democrática, y él entiende que el barroco de alguna forma lo que intenta es atrapar toda este caos, sin pensar que puede llegar a constituirse como caos, ¿no? Intentar atraparlo en la estructura trascendental. Eso es lo que dice Miguel. Y entonces, claro, Spinoza, en tanto que es un autor que reivindica el valor de la multitud, y hay un trasfondo democrático potente, se sitúa frente a esta escritura. Esta es la lectura que hace Gracián del barroco, que yo en ese trabajo critico en parte la manera dicotómica en la que lo plantea Negri, pero existe realmente, eso es un elemento que existe en muchos estudios sobre el barroco. ¿Qué significa el barroco? Ese intento de poner orden a lo que era esa ansia revolucionaria y abierta del Renacimiento, y desde luego es lo que, a mi juicio, es lo que hace Suárez. O sea, realmente en Suárez hay un intento de atrapar en categoría, en una constitución trascendental, toda esa dinámica del Renacimiento, ¿no? Entonces yo a veces pienso, cuando nosotros hablamos del barroco, tenemos un problema metodológico sobre lo que es el barroco en lo que nosotros hacemos. Porque
tantas cosas y de tantos poco distintos que a mí se me escapa la categoría, ¿no? Y muchas de las cosas que atribuimos al barroco, entre ellas algunas de las que ha dicho Luis hoy, y esta pregunta que te ha hecho ahora Luis sobre qué ocurre, cómo puede ser defensor de la monarquía, ¿no? Estos autores, ¿no? No sé si son más propiedades del Renacimiento. Muchas de esas características que nosotros vemos en el barroco, cuando yo comparo, por ejemplo, a Vitoria, como autor renacentista, de la versión de la sociedad de Suárez, están más en Vitoria que en Suárez, y se le atribuyen a Vitoria precisamente por ser un pensador renacentista, ¿no? Y en Suárez existe esa idea de atrapar en estructuras trascendentales toda esa dinámica del Renacimiento que se entiende como caótica. De hecho, una de las razones fundamentales por las que Suárez se opone a la democracia como mejor sistema político es porque dice que eso es ingobernable. Es que la democracia al final no permite el buen gobierno, ¿no? Yo creo que los barrocos son defensores, en general, los barrocos españoles, y no por una cuestión meramente epocal o prudencial, son defensores de la monarquía como mejor forma de gobierno. Creo que esto está claro en Suárez y está claro en el propio Gracián, ¿no? Y creo que esto es barroco. Creo que esta defensa es efectivamente barroca, ¿no? Y ahora, la segunda cuestión, que esto ya es una cuestión más planteada. Tú has hablado de Bodin y has dicho que Bodin rechaza que al gobernante, al rey, se le pueda juzgar por su inmoralidad. Eso también lo dice Suárez. Pero Suárez dice, el monarca, como todo ciudadano, tiene que tener un comportamiento moral adecuado. Pero esto no es lo que le hace monarca. Lo que le hace monarca y buen monarca es la capacidad prudencial y la capacidad de buscar la sagacidad, pero la capacidad de buscar el bien común. Y solamente se le puede juzgar si en su acto de gobierno, si de su capacidad de legislar y gobernar no se sigue el bien común. Porque en tanto que a la moralidad, eso es una cuestión puramente personal y tiene que rendir cuentas con Dios, dice. En tanto que pecador, tiene que rendir cuentas con Dios. Lo que quiero decir que esa idea de Maquiavelo no es que renuncie a la moralidad o cambie la antropología renunciando a la moralidad. Maquiavelo es que distingue muy tajantemente el ámbito de lo moral y el ámbito de lo político. Y entiende que el ámbito de lo político es un ámbito que se rige por principios de carácter científico que no tienen nada que ver con la moralidad. Y creo que esto arraiga en los autores del barroco también, esta idea, ¿no? En Suárez arraiga y creo que también en Gracián, ¿no? Porque lo que tiene que buscar el príncipe es el bien común. Y el bien común no es la moralidad sin más. No es el ámbito de la moralidad. Por supuesto que el bien común, al final, esta es la diferencia a mi juicio con Maquiavelo. El bien común se constituye siempre sobre los pilares de la ley natural y, por lo tanto, de la moralidad. No puede contradecir la moralidad, pero se distingue claramente de la moralidad. La idea del bien común, ¿no? El lenguaje hegeliano de la criticidad se distingue de la moralidad. Y esto está muy, muy claro en Suárez y por lo que has dicho, me parece que está muy claro también en el propio Gracián. No sé, la verdad, no sé cuál es la postura de Gracián al respecto, pero esta tajante distinción entre el ámbito de la moral, que busca la perfección personal, la felicidad, y que está ligado, y ahí el orden de referencia es el orden religioso, y el gobierno de las armas sigue en manos del orden religioso. Y el ámbito político donde esta cuestión desaparece, ¿no? Un ámbito político que además, esto lo he visto muy en Putin, el propio Pedro Cerezo lo trabajó en un artículo, un ámbito político que entonces cada vez se une más a lo deontológico, hace una ética deontológica y se separa de la ética ratológica precisamente por esta decisión, ¿no? No sé, un poco de reflexión y cómo lo ven, ¿no? La cuestión. Son autores los que siempre hay que profundizar mucho, ¿no? Y que cabe profundizar más. La idea que yo tengo de Bodino y lo que he leído de su libro, libro de la República, es que lo que lo diferencia de la tradición clásica, yo aquí he hecho una división demasiado tajante, ¿no? O sea, no es tan... Él, por una parte, él habla recoge cierta tradición clásica, ¿no? Y él habla, por ejemplo, del recto gobierno de las varias familias y de lo que es común y con poder soberano, ¿no? O sea, entonces, él recoge cierta tradición clásica, el tema de lo que es recto en el gobierno, que es un tema clásico de la rectitud. Pero lo que añade nuevo para mí es el tema de la soberanía, Y, claro, el tema de la soberanía que nos lleva luego al tema de la teología política. Entonces, aquí hay una parte que dice que rechaza de la tradición y hay algo que falta en la tradición. Y lo que le falta en la teoría política
de la tradición dice justamente en la familia lo que es común y lo que entendemos como poder soberano. Y, por supuesto, el acento recae en el poder de lo soberano, en el poder soberano. Entonces, eso creo que luego, cuando se habla de la razón de Estado, y Botero vuelve a la razón de Estado, que está tan presente, ¿verdad?, en los autores del barroco español, es justamente para entender que ese principio de soberanía, que está ahí y que puede dar razón de la razón de Estado en última instancia, eso hay que atemperarlo, hay que atemperarlo justamente desde el único lugar, digamos, que se puede atemperar. O eso se atempera de alguna manera, como hablaba José Antonio ayer, ¿no?, con una concepción del poder donde haya peso y contrapeso, ¿verdad?, al modo que eso sería, digamos, o bien hay que hacerlo desde principios, digamos, principios morales. Yo lo que creo en Gracián, manteniendo esa distinción desde Hegel, lo que es el ámbito de lo jurídico, el ámbito de lo moral, ¿no?, la esfera de lo moral y la esfera de la eticidad, que Gracián, en esa recuperación de la tradición más clásica, él aboga directamente por la cuestión de lo ético, más allá de principios morales universales, sino por el trabajo, digamos, del individuo de hacerse a sí mismo, del trabajo de hacerse a sí mismo, de dominarse a sí mismo. Entonces eso como una exigencia, digamos, que es una exigencia moral en el fondo, pero que tiene una repercusión directa en el carácter del propio individuo. De tal manera que puede establecerse una cierta relación y correlación entre la sociedad como tal, eso se habla de comunidad, y al mismo tiempo el propio monarca. Y luego hay claro, lo que decías al principio, me parece que lo decía, ¿no?, al comienzo de la intervención, que me parece que una de las formas que hay de caracterizar el ethos barroco es justamente como el espacio que se crea desde el ethos político. Y me parece que ahí no cabe, o sea, quiero decir que es un término muy amplio con el que decimos muchas cosas, pero creo que cabe caracterizarlo y describirlo a partir justamente de la cuestión misma del poder político, que tan importante es, por otra parte, para esa concepción de la ontología como dinamismo, como ese poder ser. Pero mira, Agustín, un apunte solo. Suárez dice, da a entender que un monarca profundamente moral, en lo personal, puede ser un desastre como monarca y actuar injustamente. Y un monarca inmoral puede actuar justamente. O sea, también esta distinción, fíjate, por lo tanto, esa formación moral de la que habla, o ética, del monarca en Gracián, no sé en Gracián, en Suárez no sería en un sentido estrictamente moral, que busque la perfección de la persona, que se gane la eternidad, ¿verdad? ¿Verdad? El favor de Dios, sino que es un tipo de formación distinta la que exige, ¿no? La sagacidad, ¿no? No sé, como tú has hablado, individuo y monarca, ¿no? No sé cuál en Gracián cuál sería la actitud, ¿no? Ese tipo de formación. Yo digo, en el caso de Suárez, un monarca tremendamente moral y justo en el ámbito de la moralidad puede ser injusto en la acción de gobierno. Por eso no se le puede juzgar por la moralidad, sino que se ha de juzgar en función del cumplimiento del bien común en su acto de gobernanza. Yo creo que estamos diciendo básicamente lo mismo, ¿no? Pero no lo he explicado bien. Lo que quiero decir es que no es tan importante la moral cuanto el conjunto de las virtudes éticas. Entonces, en ese conjunto de virtudes éticas, de exigencias de sí mismo, con todas las virtudes, entonces ahí es donde, de alguna manera, sale cualquier gobernante político, no debe guiarse simplemente, digamos, por criterios morales. Entonces, tiene su lugar ahí, por ejemplo, la prudencia. Y la prudencia no se aplica, digamos, como un principio, como un solo principio moral universal, sino que la prudencia tiene que ver, como ya decía Aristóteles, con las circunstancias concretas. Eso es lo que hace que sea un buen gobernante. Lo que no tiene sentido, porque esa es una de las improntas que deja Maquiavelo, es que
que pensemos que un gobernante es buen gobernante por tener simplemente, digamos, principios morales. No, no, son principios morales que tienen que ajustarse, adecuarse, hacerse valer en las circunstancias concretas, y son otras las virtudes estrictamente políticas. Entonces, por ejemplo, hay la sagacidad. O sea, tú puedes tener principios morales, ¿verdad? Pero en el ámbito público lo que hay que hacer entrar en juego es la sagacidad, que no significa el engaño fortiori, sino la sagacidad. Y eso hace que uno sea un buen político, porque salva situaciones que de otras maneras serían insalvables, por ejemplo. Y ahí está la prudencia. Por eso decía que el ver como todas las virtudes que están en lo político, ¿verdad?, que tienen como colofón, ¿verdad?, la virtud del sabio, pues yo creo que nos dan como el mapa de lo que significaría un buen, lo desgraciado, lo que es un buen gobernante. Pero más que verlas de forma aislada, verlas en su propia relación. Y sí, además está como muy claro, o sea, si tiene valor Fernando el Católico como ejemplo, de manera ejemplar, es justamente porque no aplicó esos principios, digamos, moral universal llevados al ámbito de la política, sino que siempre pues supo armarse de estrategias, de pactos, etcétera, aunque fueran con la nobleza, ¿verdad?, pero siempre de pactos para ir salvando salvando situaciones que no era simplemente un mero salvar las situaciones, sino acrecentar justamente el poder de la República. Pero es ese fondo, por eso creo que hablamos de lo mismo, ese trasfondo ético, ¿no? Ético, pero no como principio moral, sino de conjunto de virtudes que están relacionadas unas con otras. Antes de la última palabra. Solo un comentario. Fernando el Católico, que la última página del político, Gracián dice que Fernando el Católico supo juntar la tierra con el cielo. Es la misma expresión que luego aparece en el oráculo, en el artículo 111, cuando dice: el mundo a solas no vale nada, pero con el cielo mucho. Quizás por esta relación de la que venimos hablando de infinito, inmanente, trascendente, por la creación hace este panegírico padre. Claro, bueno, sí. Pues si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada esta primera sección. No sé si tomando un descanso, porque no hemos pasado del tiempo, o directamente el transcurso y como ustedes, si queréis un papelillo. Yo también quería hablar siempre por... ¿Cómo? La verdad es que a lo mejor esperando que haya llegado tarde. Sí. Como queráis. Va tomando una vez. Claro,